Nacional, dirigente del peronismo tucumano. ¿Cómo está, José? Buen día. Hola Gaby, un gusto estar acá. No, por favor. Y lo hemos convocado para hablar de un tema que seguramente va a ser uno de los temas del año en cuanto a la política, por lo menos provincial, y que es esta convocatoria que mencionó el gobernador Osvaldo Jaldo respecto de una reforma política, de una reforma electoral, y queríamos saber su punto de vista, qué considera que tiene que abarcar, cuáles podrían ser los alcances de estas modificaciones. Bueno, lo primero decir que el gobernador nos sorprendió a todos, porque en lo personal nunca esperé escuchar eso. Así que lo primero que te digo es que hay que tomarle la palabra, ¿eh? Habló de reforma política, hay que tomarle la palabra. Y veamos si el gobernador tiene el coraje y la valentía necesaria para patear ese hormiguero. Porque ¿Es patear un hormiguero, dice totalmente. usted? ¿Por qué? Porque si algo traba el desarrollo de esta provincia, si hay un escollo para que Tucumán crezca, es su sistema político. Un sistema político muy caro, un sistema político ineficiente, absolutamente encapsulado, donde se repiten familias desde hace décadas, y no solo en la legislatura, sino ahora también en los municipios, como vimos en la última elección, salvo uno o dos honrosos casos, en toda la provincia, no sé si son 17, 18 municipios, todos quedaron en manos de parientes directos de los anteriores mandatarios. Entonces me parece que estamos asistiendo a una preocupante deformación del sistema representativo en la provincia. Esto tiene mucho que ver con el sistema electoral y la cultura política que trajo el sistema de acople consigo. Es un sistema que es imprescindible modificar si queremos tener una dirigencia política a la altura de lo que requieren o de los desafíos que requiere Tucumán, porque no estamos bien en ese sentido y lo vemos en el nivel de los representantes que tenemos. Antes estaba el sistema de lemas, digo, se habla de la posibilidad de unas PASO. Bueno, ¿Qué alternativas yo soy tenemos? más viejo, ¿no? Yo salí diputado provincial por primera vez y te voy a decir una cosa. Jamás pagué un fiscal ni repartí un bolsón. En esa época se iba a elecciones internas en cada partido, eran de mucho debate político. El peronismo tucumano en particular en esa época tenía dos sectores muy marcados, que era el viejo oficialismo rierista y el peronismo renovador de ese momento, en el que yo militaba. Y ahí era un candidato por partido. Iba a interna, salía a la lista y esa lista competía. Porque los partidos eran más fuertes también. Totalmente, totalmente. Los partidos tenían un perfil muy claro. Entonces, después de eso vino la Constitución del 90, en un momento de mucho enojo de la sociedad tucumana con el gobierno de Domato, que sucede al de Riera, porque el retorno a la democracia en Tucumán trajo muchos problemas sociales. No por el retorno a la democracia, sino por el desastre que habían dejado en la economía los militares, sobre todo en la provincia, donde la actividad azucarera perdió rápidamente lugares, el edulcorante desplazó el azúcar, se fue desregulando la actividad azucarera y eso generó mucha pobreza. Entonces, ese enojo con Domato derivó en la intervención federal y en que Bussi ganara una elección de constituyente, Fuerza Republicana. Y ahí se constituye o se aprueba la Constitución del 90, que por primera vez consagra el sistema de lemas. No sé si la estoy haciendo muy bien. No, está perfecto, está perfecto. Digo, el sistema electoral no estaba en la Constitución hasta ese momento. No. Hay una reforma constitucional en una asamblea constituyente dominada por Fuerza Republicana, donde el bloque del PJ, equivocadamente, en lugar de quedarse y dar el debate, abandona el recinto para quitarle, entre comillas, legalidad a eso, y le dejaron la asamblea a Bussi. Entonces a Bussi le faltaba un solo constituyente para tener quórum.
y era un radical ya fallecido, que se llamaba de apellido Muiño, que era el enamorado de la ley de Lema. Entonces negocia eso con Bussi. Y ahí salen las 3 secciones con la ley de sublemas. O sea, solamente se permitían los sublemas a nivel legislativo, lo cual generó un verdadero caos, claro, porque ni siquiera eran lemas provinciales que se asimilaría más o menos al régimen de las PASO, porque ahí tenés que tener un gobernador, intendente, legislador, etcétera, y compiten dentro de un partido. Pero esto no era así. Entonces ahí empieza un proceso que va degenerando, cada vez eran más sublemas. Yo integré la primera legislatura unicameral en el año 91 y en el peronismo éramos 3 o 4 sublemas, cada uno con una línea ideológica bastante diferenciada. Ahora, eso fue en el 91, porque en el 95 ya había, no sé, 40 sublemas. Claro. En el 99, cuando Miranda es gobernador, muchos más. Y eso es un proceso que va increciendo hasta que el entonces vicegobernador Fernando Juri, decide derogar la ley de Lema. Y eso abrió la esperanza de una reforma política, como la ha abierto ahora las palabras del gobernador. Pero, ¿qué viene después de eso? La Constitución del 2006, claro, donde en el gobierno de Alperovich se arma un proyecto de constitución a la medida de un sistema realmente muy personalista, con eje en la figura de un mandamás, porque esta es la verdad. Entonces, por ejemplo, en la Constitución el régimen electoral que deriva de la Constitución del 90, que es la ley de acoples, no prevé conflictos a nivel de la candidatura a gobernador. Vos fijate que en el año 2019, creo que fue, cuando Alperovich lo enfrenta a Mansur, bueno, no hay ningún procedimiento para legislar eso, porque era todo para el number one que de antes, que manejaba todo, la pelea era por abajo. La suprema hegemonía del gobernador no se discutía. Claro. Entonces, cuando alguien lo desafía, el gobernador, ¿en qué termina eso? En ruptura. Se rompen, se pelean por afuera. Claro. Y eso termina de destruir la naturaleza y la entidad y la personalidad de los partidos políticos. Entonces, para terminar, porque me parece que hice un zafarrancho histórico. No, se entiende. Creo que hoy se abre, creo que hay que tomarle la palabra a Jaldo. Yo entiendo que si lo he dicho en una asamblea legislativa, de inicio de sesiones, está esbozando un programa de gobierno, lo que se suele hacer. Entonces, yo le tomo la palabra al gobernador Jaldo y lo comprometo a que se haga una reforma política en serio en esta provincia, que no debiera ser solamente electoral, sino institucional, porque tampoco funciona el sistema de control público en Tucumán. ¿Qué, por ejemplo, qué incluiría usted en esa modificación? Yo creo que hay que buscar un nuevo sistema electoral que reemplace al de los acoples. Sí. Para mí el más adecuado es un sistema de paso, como existe en la Nación, muy bien legislado, con campañas muy cortas. ¿No es más caro? No, bueno. Bueno, más caro que los acoples no creo, es relativo. Por supuesto, nadie conoce las cifras que se gastaron en las elecciones acá, pero con un poquito, digamos, de franqueza, digamos que hasta se compraban los votos acá. Claro. Lo sabemos todo. Pero el voto del votante, ya ni siquiera es clientelismo, es un gran mercado persa, donde la gente recibe un dinero por votar. Entonces vos fijate... la desnaturalización de absoluta, todo. Claro. Y de la representatividad la también, ¿no? Porque, bueno, al margen del sistema de acoples mencionábamos que quizás se podía cambiar también la representatividad de los legisladores, ya sea el número, las secciones electorales o uno por departamento. Pero fíjate en las 3 secciones electorales, ¿quiénes son las familias que desde hace años, te diría desde Alperovich, desde el inicio, o quizás desde antes, manejan
las bancas legislativas en cada una de las 3 secciones. No queda nombre propio, porque le vamos a quitar jerarquía a tu programa. Pero creo que la opinión pública conoce eso. Ahora, lo paradójico de esto es que vos vas en la calle y le preguntás a alguien por el apellido de algún legislador y no sabe. Porque la legislatura tampoco tiene una entidad importante como cuerpo. No controla los actos de gobierno, no genera iniciativa propia. Cuando yo era diputado provincial le hicimos juicio político a un gobernador. Y era de nuestro palo, de nuestro propio partido. Entonces, me parece a mí de que aquí el sistema de acople hay que liquidarlo, que las PASO, unas PASO bien pensadas, sobre todo austera, donde se prohíbe el aporte privado. Para mí no debe haber aporte privado y hay que limitar el uso de la propaganda. Y un periodo de campaña limitado en el tiempo también, 15 días, por ejemplo. Si es suficiente, si vos le garantizás a cada uno de los partidos y los sectores que intervienen en las PASO, en las listas de las PASO, el acceso a los medios, básicamente para que puedan llegar a la gente, listo. Y ahora en cuanto al sistema de votación en sí, digo... Terminar con la boleta en papel de la manera que está ahora. Boleta única en papel, como tiene Santa Fe, como tiene Córdoba. La capital federal implementó el sistema digital y salió mal. Hubo serias críticas, acordate, en las PASO ya del año pasado, a la transparencia del sistema electoral en base a la boleta única digital. Yo creo que con papel. Eso evita un gran gasto a los partidos, baja muchísimo el costo de una elección y por supuesto corre a cargo del Estado que en cada mesa de votación esté un papel con la lista de los candidatos, una lapicerita atada. Vos entrás al cuarto electoral y decís, bueno, me gusta Baigorri, pim, pum, marcás, metés en el sobre y a la urna. ¿Va a hablar con el gobernador? ¿Le va a acercar alguna propuesta, alguna idea? Si el gobernador me convoca para hablar de esto, con mucho gusto. Con mucho gusto. Creo que es una decisión, si la va a tomar, es una decisión valiente. Creo que tiene que ir a fondo. Y yo lo voy a ayudar. ¿Reforma la Constitución, dice usted? No es necesario. O sea, a ver, yo creo que sí hay que reformar esta Constitución, pero este tema en sí, que es la reforma política y electoral, al contrario de lo que mucha gente cree, no precisa de una reforma electoral, de una reforma constitucional, perdón. ¿Ni aún los acoples? Porque la Constitución del 2006 dice la provincia podrá implementar el sistema de lema. No dice deberá, dice podrá, habilita el sistema de lema. Así que si usted deroga la ley de acople, no está violando la Constitución. Lo que sí tiene que tener un régimen electoral alternativo. Claro. Para mí son las PASO. Las PASO preserva la identidad partidaria, remite y acota la disputa, porque hay que armar desde gobernador para abajo. Claro. No es juntar platita pidiendo prestado para ir a una elección y después te resarcir con lo que cobran en el cargo. Que ese es otro tema que también debe formar parte de la reforma. Tucumán tiene un sistema político caro, ineficiente, poco transparente y que además impide la renovación del sistema y por lo tanto su depuración. Entonces vemos los mismos apellidos 30 años en Tucumán. Es bueno que haya una renovación, que gente nueva, distinta, de otra sangre, participe en el sistema político. Si no, eso es como una construcción de madera que tiene agua abajo. En algún momento se pudre desde la base. Entonces yo creo que este desafío de la Constitución hay que tomarlo. Espero que el gobernador cruce los límites de esta enunciación y vaya a los hechos de la realidad, porque ya hemos hablado mucho de este tema, pero poco se hace, porque en general
A los gobernadores y oficialismo de turno les conviene. Claro. Como tiene una base de financiamiento espurio, conviene del Estado, todos lo sabemos. Entonces, si Jaldo se anima a reformar esto, la verdad la historia se lo va a agradecer y reconocer. Gracias, José.